Una de las operaciones que más dolor de cabeza trae a los alumnos son las fracciones. Las operaciones con fracciones suelen ser aquellas que no queremos trabajar, las que no nos gustan y deseamos que no nos aparezcan, pero vas a ver que no es tan grave como parece. Vamos a arrancar con la suma y la resta. Y el criterio para sumar o restar es el mismo que aprendimos en videos anteriores para números enteros. Sumo términos que tengan mismo signo, resto términos que tengan signos opuestos. Comencemos con esta operación. El primer paso es buscar un denominador en común entre los denominadores de las fracciones, que recordá que son los números de abajo. O sea que debe buscar un múltiplo en común entre 6, 3 y 5. Puedes usar el criterio del MCM o bien puedes pensar en la tabla de cada uno de estos números. Por ejemplo, la tabla del 6. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. Tenemos por 6, 48. 54 cuando lo multiplicamos por 9 y 60 cuando lo multiplicamos por 10. Podemos continuarlo, pero lo vamos a dejar ahí. Podemos hacer lo mismo con la tabla del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Y la tabla del 5, lo mismo. 5 por 1, 5, por 2, 10, por 3, 15, por 4, 20, por 5, 25, por 6, 30, por 7, 35 y por 8, 40, por 9, 45 y por 10, 50. Bien, fíjate entonces que esto, lo que es la tabla de estos números, son los múltiplos, los primeros múltiplos que tienen cada uno de estos números cuando lo multiplicamos por un número entero. Lo que estaba buscando es un múltiplo en común entre todos ellos y en la medida de lo posible el mínimo. Entonces, en este caso fíjate que entre el 6 y el 3 tenemos como múltiplo en común, el primer múltiplo en común es el mismo 6, pero en la tabla del 5 no aparece. O sea que no me sirve porque es un múltiplo en común entre los 3. Entonces, el primer múltiplo en común que aparecen entre los 3 es el 30. Fíjate que aparece en la tabla del 6 cuando lo multiplicamos por 5, aparece en la tabla del 3 cuando lo multiplicamos por 10 y aparece en la tabla del 5 cuando lo multiplicamos por 6. O sea que ese va a ser nuestro denominador común, 30. Luego la operación que vamos a hacer es la siguiente. 30 dividido 6, o sea, dividido el primer denominador, y lo que me da multiplicado por el numerador. Eso lo voy a poner como primer término de nuestra fracción. Entonces, a la hora de hacer esta división, 30 dividido por 6, pensá en la tabla del 6. ¿Qué número multiplicado por 6 da 30? 5. Ahora, si no te cuesta mucho pensarlo, si escribiste la tabla ordenada y completa, la cantidad de números que hay hasta llegar al múltiplo de ese número por el cual estoy dividiendo, resulta ser la respuesta de esa división. Fíjate que ahí hay 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 llegó el 30. Bueno, 30 dividido por 6 es 5, esa cantidad de términos. Y 5 por 1 da 5. Eso lo coloco acá. Ahora, el signo que está entre las fracciones, que sería este más, lo bajo y continúo con el mismo procedimiento con la siguiente fracción. O sea que ahora voy a hacer 30 dividido por 3. Eso es 10, o lo puedes contar como los 10 lugares que hay en la tabla ordenada del 3 hasta llegar al 30. 10. Y eso que dio lo multiplico por 2. 10 por 2, 20. La respuesta la pongo acá. Y ahora vamos con el siguiente signo. Tenemos un menos, así que acá vamos a poner menos. Y continuamos con el mismo criterio, sumar o restar en esta parte de las fracciones, en este procedimiento, hasta casi igual. Entonces hago 30 dividido por 5, que es 6, y 6 por 1 lo coloco acá, 6. Ahora solo resta sumar o restar los enteros que están en el numerador. Entonces, 5 y 20 tienen el mismo signo, ambos son positivos, así que se suman. 5 más 20, 25. O sea que esta operación dio 25. Ahora, 25 es positivo, 6 es negativo, así que se restan. 25 menos 6 es 19.
Así que 19/30 es la respuesta de la operación de la suma y la resta. ¿Sí? Entonces, sumar o restar es el mismo procedimiento. Solamente tengo que tener en consideración la suma o resta de los enteros según su signo en el último paso. Ahora, te voy a dar un truquito para fracciones que sean un poquito más pequeñas y cuando tenemos únicamente dos fracciones. Con números pequeños me refiero a números entre 0 y 9. Entonces, tengo, por ejemplo, 2/3 más 1/5. Puedo hacer todo lo que hicimos anteriormente y me parece súper válido recordar solo eso. Ahora, es otra opción, y esto es un truco, resolver de la siguiente manera. Multiplicar los denominadores, lo cual nos daría el denominador en común, 3 por 5, 15, y luego multiplicar cruzado numerador con denominador contrario. Entonces me queda 2 por 5, que es 10, y esto le sumo 1 por 3, que es 3. Entonces, en el numerador va la suma o la resta, dependiendo qué signo tengamos acá, ¿sí? De la multiplicación de numerador por denominador contrario. Y luego hacemos 10 más 3, que es 13/15. Te invito a que corrobores esta respuesta resolviéndolo de la manera que lo hicimos anteriormente y vas a ver que es lo mismo. Ahora, ¿qué defectos le encuentro a este último truco? Primero, que se puede usar solamente cuando hay dos fracciones, porque cuando hay 3 o 4 ya el denominador se nos hace demasiado grande. Y esa es la otra cosa, que ese denominador en común no siempre es el menor de los múltiplos. Y eso trae como consecuencia que en la respuesta obtengamos una fracción que es demasiado grande y haya que simplificar. Simplificar no es un problema porque implica dividir numerador y denominador por el mismo número, o sea que eso simplemente es eso, pero quizás nos encontramos con números demasiado grandes cuando hacemos este último criterio, ¿sí? Así que tener en cuenta que puedes elegir, quedó a tu criterio que elegir, pero yo considero que es mejor aprenderse la primera opción. Vamos entonces con multiplicación y división de fracciones que a diferencia de lo que serían números enteros, la multiplicación y la división suelen ser un poco más fáciles que la suma o la resta para recordar. Principalmente porque la multiplicación implica literalmente multiplicar los números de arriba, es decir, los numeradores, y los números de abajo, es decir, los denominadores. O sea que es bastante intuitivo. Por ejemplo, si tengo 2/5 y lo quiero multiplicar por 15/4, puedo primero hacer 2 por 15, que es 30, y luego 5 por 4, que es 20. ¿Sí? ¿Te diste cuenta cómo lo hice? Este por este por este, y las respuestas de estas multiplicaciones son la respuesta del numerador y del denominador, y ya. Y luego, en la respuesta, puedo ponerme a simplificar. En este caso tenemos algo súper conveniente para simplificar, que es que los dos términos terminan en 0. Y eso quiere decir que se pueden simplificar dividiendo numerador y denominador por 10. Dividir por 10 es lo mismo que tacharle el 0, ¿sí? Entonces, como truco te cuento que cuando tienen ceros, numerador y denominador, se los puede eliminar, quedando la respuesta como 3/2. Esta es una opción, multiplicar primero y luego simplificar. ¿Qué defecto tiene? Que cuando multiplicamos números que son muy grandes, las respuestas pueden tener valores demasiado elevados. Por eso hay gente que elige este otro orden de procedimiento, porque al fin y al cabo es lo mismo, que es primero pasar por la simplificación. Se puede simplificar los números de arriba, o sea, del numerador, con los del denominador, si es que tienen algún divisor en común. En este caso tengo al 2 y al 4 que tienen divisor en común, el 2. Entonces voy a simplificar. ¿Cómo se simplifica? Tomo el término, lo divido por el número que elegí, que sería dividido 2, y la respuesta lo coloco como parte del término, 1. Lo mismo lo hago con el que es múltiplo en común, el que tiene divisor en común, es decir, el 4. Lo divido también por 2 y esto me da 2. ¿Sí? Entonces, divido a los dos términos por ese divisor en común. Esto lo voy a borrar porque no quiero que te quede y se te mezcle, pero esa es la operación que vamos a hacer. Y en este caso, el 15 y el 5 también tienen un divisor en común, que es el 5. Entonces puedo simplificar dividiendo ambos términos por 5. 15 dividido 5 es 3 y 5 dividido 5 es 1. Entonces se me armaron fracciones equivalentes. 1/1 por 3/2. Y en ese caso multiplico este por este por este, y es muy probable que la respuesta ya quede simplificada.
1 por 3, 3, 1 por 2, 2. ¿Por qué digo es muy probable? Porque se te puede haber escapado alguna simplificación extra que no estamos viendo. Una duda que te puede surgir o que me puedes preguntar en este momento es, ¿se simplifica siempre cruzado? Bueno, no. Se simplifica los numeradores con los denominadores. Puede ser que el numerador lo simplifiques con el denominador cruzado o con el mismo denominador que tiene, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta ese detalle que es cualquier número de arriba se simplifica con cualquiera de abajo, pero no entre ellos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos que multiplicar y, por ejemplo, tenemos una multiplicación de una fracción por un número entero? Algo así. Bueno, al igual que en la suma o en cualquier otra operación entre fracciones, cuando tengamos números enteros, agregarle un denominador es una gran opción. Y el denominador que tienen los enteros es un 1. Entonces vamos a multiplicar derecho, como aprendimos. Este por este y este por este. 2 por 4 es 8. Y 5 por 1 es 5. Listo. Es lo mismo. Y si tuviese que sumar o restar, agregarle el 1 es la misma opción. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando dividimos? Para resolver divisiones de fracciones, debo recordar simplemente que la división es una multiplicación invertida, ¿sí? O sea que el procedimiento va a ser el mismo que el de la multiplicación. Pero vamos a tener un paso más. Supongamos que tenemos 2/5 dividido 3/8, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es copio el 2/5, la división la convierto en una multiplicación y la fracción que está después del dividido la voy a invertir. O sea que va a ir el 8 arriba y el 3 abajo. Entonces ahora simplemente vamos a multiplicar derecho, como aprendimos al lado. Entonces voy a hacer 2 por 8, que es 16, y 5 por 3, que es 15. En este caso, 16 y 15, que son números consecutivos, no tienen divisor en común, así que no hay forma de simplificarlos, queda esta como la respuesta. Entonces, acuérdate que la división simplemente es un paso más porque la convierto en multiplicación. Convirtiendo la multiplicación en multiplicación, dando vuelta la segunda fracción. Y nada más, ¿sí? Por último, veamos entonces qué pasa con las potencias de las fracciones. Si tengo que resolver potencias, entonces vamos a distribuir la potencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2/3 y lo quiero elevar al cuadrado, voy a distribuir ese cuadrado entre numerador y denominador. O sea que voy a hacer, por un lado, 2 al cuadrado divididos o sobre 3 al cuadrado. Y cada potencia la resuelvo por separado. 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y listo, ¿sí? Con esto entonces hasta acá vamos a dejar fracciones. Si te gustó y te sirvió este contenido, te pido que me des un me gusta en este video. Y si te gusta, te dejo acá también mis redes sociales donde subo contenido de este estilo casi todos los días y práctica en mis historias. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.